Hola a todos, acá Santiago de nuevo, empezando este 2024 con toda la energía para traer muchísimo contenido, muchísimo material. El último video que realicé fue por allá por los lados de septiembre, que les presenté la consola. Han pasado muchas cosas en estos meses, hubo muchos cambios, me mudé de casa, reacomodando mi estudio nuevo. Antes de empezar, pues espero que hayan todos terminado un 2023 lleno de muchas cosas positivas, lleno de mucho trabajo y que este 2024 sea muy próspero para todos. Para empezar este 2024 quise hacer un video muy especial porque pues una de las metas siempre cuando uno está empezando año es progresar, es empezar a hacer algo diferente, empezar a hacer cosas distintas y de pronto adquirir cosas diferentes, probar algo nuevo. No sé, en fin, cada uno tiene sus metas y sus propósitos y pues creo yo que quizás muchos de los que están ahí viendo están de pronto pensando hacer una migración a DaVinci Resolve y de pronto pues están en otro sistema de edición, en otro sistema de color y quieren empezar a probar algo nuevo. Como ya todos saben, DaVinci Resolve tiene dos versiones, una versión gratuita y una versión de pago. Precisamente ese es el video que voy a presentarles el día de hoy, donde voy a mostrarles como las diferencias. No se las voy a decir todas porque son un montón, pero sí por lo menos las diferencias básicas entre estas dos versiones. Y al final voy a dar mi punto de vista de cuál es la mejor versión para mí, obviamente basado en mi flujo de trabajo, y voy a dar una posición de cuál podría ser la mejor opción para ti según lo que tú estés haciendo de forma profesional o de forma personal. Sin más preámbulos, vamos a empezar este video presentando las diferencias entre lo que sería la versión estándar o la versión gratuita y la versión estudio de DaVinci Resolve. Antes de hablar de las diferencias entre estas dos versiones de DaVinci Resolve, me gustaría hacer una división en categorías para poder agrupar mejor como cada una de las opciones que tienen según el uso que uno le vaya a dar. Estas categorías que les voy a asignar yo, pues es como lo quise yo clasificar, no es que haya un estándar de categorías para esto, son funcionalidad, edición, color y sonido o audio. No vamos a ir un poco más allá porque esas son como las diferencias que yo más noto y que quizás yo más uso y que probablemente use la mayoría de gente allá afuera en sus trabajos habituales. Vamos a empezar entonces con lo que sería la funcionalidad en las dos versiones. Vamos a empezar entonces con lo que sería la versión estándar o versión gratuita y todo el tema de lo que es la funcionalidad para mí. Bueno, antes de eso, aclarar que para el presente video, año 2024, mes de enero, estamos trabajando con la versión 18.6 de DaVinci Resolve, sea versión estándar o sea versión estudio. La funcionalidad en la versión estándar es que es gratis, que es digamos la mayor ventaja que tenemos con este software en este caso, porque pues creo que son muy pocos los software de edición y de color y de animación y todo esto que tenemos allá afuera que nos ofrezcan una opción totalmente gratuita y usable con mucho potencial. Entonces creo yo que esa es la principal virtud que tiene la versión estándar, que es gratis. La otra parte de la funcionalidad es que solamente nos deja trabajar archivos a 8 bits. Si de pronto no están muy familiarizados con el tema de 8 bits, 10 bits, 12 bits y de ahí para adelante, es el tema de lo que sería la profundidad de color que se generan en los archivos dependiendo de la cámara o del medio con el que estemos haciendo los videos. Para darnos un ejemplo, la mayoría de celulares quizás graban 8 bits, hay algunas cámaras como las últimas de Sony que son Sony Alphas, pues graban 10 bits, quizás algunas a 12 bits dependiendo de la salida. Lo importante es definir acá que la versión estándar solamente nos va a permitir trabajar archivos a 8 bits. Esto es desde Windows. He escuchado que para algunos usuarios que tienen Mac les ha permitido trabajar con archivos en 10 bits. No tengo certeza de eso, no utilizo sistema Mac y pues eso es como lo que he visto en algunos otros videos y he escuchado de quizás de algunos otros colegas. Por ahí afuera, si alguno tiene Mac y le funciona con 10 bits, me lo puede dejar en los comentarios para que otros usuarios también tengan acceso a esa información. Otro tema importante de la funcionalidad es la aceleración por tarjetas gráficas. ¿Qué significa esto? Al ser la versión estándar, no tenemos una aceleración por tarjeta gráfica para muchos de los procesos. ¿Qué significa? O sea, no nos va a permitir ni codificar ni decodificar archivos H264 y H265. O sea, al momento de tú importarlos al proyecto, sí los vas a poder importar, obviamente. El problema es que DaVinci va a
va a colgarse, por decirlo así, solamente el procesador para hacer la codificación de esos archivos. Una vez hagas todo tu proceso de edición y color, lo que sea, y cuando vayas a exportarlo, no te va a dejar utilizar el potencial que tengas en tu tarjeta gráfica para hacer la exportación. Solamente lo va a hacer a través de CPU. Y los procesos con CPU a través de DaVinci no son tan óptimos o tan rápidos como si los hace a través de una tarjeta gráfica. Entonces eso es bastante interesante saberlo si de pronto tienes una tarjeta gráfica bien potente y tienes una versión gratuita de DaVinci Resolve. Otra funcionalidad que nos permite la versión estándar de DaVinci Resolve es la resolución y los cuadros por segundo. Tener claro que en esta versión solamente podemos trabajar resoluciones hasta UHD o el falso 4K que llaman, y cuadros por segundo de 60 solamente. O sea, eso es como lo máximo para exportar. Ustedes pueden importar de 120, de los que ustedes quieran, pero para exportar solamente hasta 60. Entonces es importante tener ese dato ahí. DaVinci Resolve estándar o gratuito, si ustedes son por ejemplo los que tienen un computador o un PC muy potente, tienen 2 tarjetas gráficas instaladas, DaVinci solamente nos va a permitir usar una sola tarjeta gráfica en la versión gratuita. Y por último, en todo lo que es el tema de funcionalidad, un tema que quizás es un poco complejo para muchos en la versión estándar, es que no nos permite utilizar esta nueva tecnología que tiene DaVinci, que es el motor neuronal o inteligencia artificial que llaman. ¿Qué es el motor neuronal? Si me preguntan, no tengo ni idea. Vamos a mirar qué es lo que dice la misma Blackmagic en su página acerca de lo que es el motor neuronal. Aquí estamos en la página de Blackmagic Design viendo las opciones que dice el motor neuronal de DaVinci. Vemos que lo que dice acá emplea procesos de aprendizaje automático, redes neuronales convolucionales. ¿Eso qué rayos es? Inteligencia artificial para aprender distintas funciones. Recuadro inteligente, aumento. Además, dicho motor está aprendiendo y se emplea las últimas innovaciones de procesamiento gráfico. Activa la función de reconocimiento facial para ordenar y organizar clips en bandejas. Esto es buenísimo. Perfecto. Gente, el motor neuronal a ciencia cierta pues no sabemos qué es, pero lo que sí sabemos es que es una tecnología aplicada al software como tal para que nos permita utilizar una cantidad de opciones en efectos, en color, en categorización de archivos. O sea, es una cantidad de elementos que podemos utilizar a nuestro favor para que nuestro flujo de trabajo sea mucho más eficiente y sea mucho más rápido a la hora de hacer diferentes procesos en la postproducción. Así que la versión estándar no cuenta con nada de eso que acabamos de ver, eso solamente está disponible en la versión estudio. Y más adelante les voy a mostrar qué elementos o qué efectos o qué otras opciones son las que se toman ese motor neuronal y sacan provecho de eso junto con la tarjeta gráfica, porque pues todo esto es como un conjunto de elementos para que todo funcione a la perfección. Ahora vamos a tocar entonces lo que sería la funcionalidad en la versión estudio o la versión de pago. Muy bien, como acabaron de escuchar, es una versión de pago, pero la ventaja que tiene esto es que es un pago único a perpetuidad, para lo cual Blackmagic Design siempre ha dicho ellos no han tenido intención ni van a tener intención de hacer un pago por anualidades o por mensualidades, por membresía, nada de eso, porque a ellos ese tema pues como que no les interesa y siempre han sido muy firmes con esa decisión de que solamente es un pago único y ya está. Y la verdad es un software muy económico para todo el potencial que nos ofrece. En funcionalidad, como les decía también, en la versión estándar solamente podemos trabajar archivos hasta 8 bits. En la versión estudio podemos trabajar archivos de 10 bits en adelante. Eso es súper importante porque hoy en día ya las nuevas cámaras, los nuevos equipos están viniendo todos con opción de grabar a 10 bits y pues eso nos permite muchísimo mayor rango a la hora de hacer procesos de color en postproducción. Por ejemplo, los últimos drones también trabajan a 10 bits, que eso ya es una ventaja enorme para hacer color en los archivos de dron. Las cámaras Sony, me imagino yo que las Lumix también, las cámaras Blackmagic trabajan a 12 bits cuando es en archivos RAW. Así que es un tema importante a tener en cuenta a la hora de tomar una decisión de si me quedo con la versión gratuita o si me voy directamente por la versión estudio. Otra parte de la funcionalidad es la resolución y los cuadros por segundo. En la versión estudio podemos trabajar resoluciones hasta 32K. Sí, obviamente suena una locura 32K quien trabaja en ese tipo de archivos, pero bueno, lo sabemos. Alguno de ustedes que me esté viendo ahí trabaja directamente en cine y esté trabajando con archivos de ese tamaño, le puede funcionar.
Y con la parte de lo que serían los cuadros por segundo podemos trabajar hasta 120 cuadros por segundo para exportación. Así que eso también es un punto muy importante. Como les decía, con la aceleración por tarjeta gráfica, en la versión estándar pues tiene sus limitaciones. En la versión estudio obviamente tenemos la tarjeta gráfica liberada para hacer todos los procesos, y además de eso podemos utilizar múltiples tarjetas gráficas en nuestro proceso. O sea, si ustedes tienen una PC o un computador con 2, 3, 4 tarjetas gráficas instaladas, pueden utilizar las 4 para hacer todos los procesos que utiliza DaVinci con su tarjeta gráfica o con el potencial que utiliza la misma tarjeta gráfica. Obviamente tenemos de codificación H264, H265 y codificación de estos códecs. Otro tema importante en lo que sería la funcionalidad es el trabajo colaborativo. Quizás muchos van a decir, bueno, sí, eso es algo que yo no utilizo mucho, quizás quién sabe cuándo lo vaya a utilizar, pero de verdad que es algo súper importante cuando estén trabajando proyectos remotos con equipos de trabajo en otros países, porque estas herramientas colaborativas nos van a dar la posibilidad de trabajar muchas personas al mismo tiempo en diferentes fases del proyecto, desde diferentes partes del mundo al mismo tiempo. Entonces eso es buenísimo porque así no tienes que estar exportando un proyecto, enviarlo, que trabajen en esa versión exportada, luego se devuelve, luego revisen. No, todos al mismo tiempo pueden estar revisando lo que se está haciendo, todos van trabajando en su parte, los que trabajan en sonido, los que van trabajando color, los que van trabajando efectos especiales. Entonces es muy importante porque pues DaVinci le está apuntando a esos elementos que se van más allá de lo profesional para que tengamos ese rango de trabajo, que hoy en día pues hacer una producción no es solamente de uno o de dos, una producción hay un equipo de trabajo enorme detrás, y si tenemos estas herramientas que nos pueden ayudar, muchísimo mejor. Y por último, lo que les decía del motor neuronal. La versión estudio, tiene la opción de trabajar con todo este motor neuronal, que es una tecnología de DaVinci Resolve, para sacar el potencial de todo lo que son efectos, temas de color, que ya se los voy a explicar, ya les voy a decir cuáles son los que mejor trabajan con eso, y pues para aprovechar todo el potencial de la tarjeta gráfica. Vamos a pasar entonces a la segunda categoría, que sería edición, y vamos a empezar con la versión estándar. ¿Qué tenemos de bueno en la versión estándar en todo lo que sería el tema de edición? Es que prácticamente podemos hacer todo un trabajo completo con la versión estándar gratuita. Podemos utilizar todo lo que sería la estabilización de movimiento, podemos hacer cámaras lentas, podemos hacer congelamiento de frames, podemos hacer sincronización de audios, tenemos efectos de títulos también disponibles para la versión estándar. Hay una opción muy interesante que sería el detector de cortes. Cuando tenemos un clip completo con muchos cortes, pero está completo el clip, y para no tener que hacerlo manualmente nosotros, él tiene la opción para que nos haga esos cortes de una forma automática. En la versión gratuita esa opción es interesante, funciona la mayoría de veces, pero ahorita les voy a mostrar que en la versión estudio hay una que está hecha a través de motor neuronal y es mucho más preciso, mucho más rápida, y pues nos ahorra un poco más de tiempo cuando tenemos clips largos. Básicamente en la versión estándar podemos hacer absolutamente todo lo que necesitemos para hacer nuestra edición. Les voy a contar entonces cuáles serían las diferencias con la versión estudio. Bueno, en la versión estudio, lo que les decía, tenemos por ejemplo la opción de detección de cortes dentro de la misma pestaña de edición. Es a través de motor neuronal, es mucho más rápida, como lo pueden ver acá en este pequeño ejemplo que les voy a mostrar, y pues es más, digamos, más efectiva de cierta forma. Otra opción que tenemos muy buena dentro de lo que es la versión estudio sería el Smart Reframe, o como se llamaría, es como el encuadre inteligente, algo así creo que se diría en español. Por ejemplo, cuando tenemos un video vertical y lo queremos convertir, cuando tenemos un video horizontal y lo queremos convertir a vertical, y necesitamos que pues nuestro sujeto siempre esté en el medio, para no tener que hacer todo eso. Cuando es un video de 1 o 2 segundos no hay problema, lo podemos hacer manual a través de keyframes en la posición, pero cuando es un video más largo, hacerlo de forma manual no es algo muy inteligente y nos va a llevar bastante tiempo. Esta opción en la versión estudio se llama Smart Reframe, y él nos va a posicionar automáticamente a ese sujeto que necesitamos siempre en el medio, y nos va a hacer ese seguimiento de cámara de una forma automática y súper rápida. Es una opción que la versión estándar no tiene,
y nos puede salvar de algún apuro en algún momento. Otra opción que tenemos en nuestra versión estudio es la corrección de distorsión de lentes, que eso también es interesante cuando grabamos con lentes muy angulares o con lentes muy teleobjetivos. Él nos hace una corrección de esa distorsión para que se nos alinee como con nuestra intención de lo que estamos o en lo que quisimos grabar. Otra opción que tenemos es el Super Scale, que es una opción, ¿cómo le podemos decir a eso? Es como para mejorar un poco estas imágenes que tenemos de pronto con poca resolución, y lo que nos hace a través de motor neuronal es mejorarlas, ampliándolas un poco y tratando de limpiar un poco como esa pixelación o esa imagen que de pronto esté muy pequeña. En algunos casos funciona bastante bien, en otros no tan bien, pero tenemos la alternativa ahí para que la podamos usar en algún momento que de pronto nos pueda salvar de algo. Otra alternativa que tenemos que a veces salva mucho es el Speed Warp, que es una alternativa que está disponible para cuando, por ejemplo, queremos hacer una cámara lenta y por alguna cuestión, no sé, nos pasaron un video o grabamos un video solamente 24 cuadros y pues ya sabemos que 24 cuadros es imposible hacer una cámara lenta. Cuando la hacemos va a quedar como a saltos. Con esta opción del Speed Warp, él lo que va a hacer es una interpolación inteligente de esos fotogramas y hacerlo de la forma más fluida posible. Muchas veces funciona muy bien, otras veces no tan bien, dependiendo de los elementos que tenga el entorno del video, de lo que queremos hacer slow motion. Pero bueno, es importante decir que toma muchísimos recursos y pues a veces es un efecto bastante pesado según el tiempo del clip, pero funciona muy bien la mayoría de veces. Y por último, una función que me parece brutalísima que incluyeron en la última versión es la inclusión automática de subtítulos. Eso me parece genial. Aparte de eso, tiene una cantidad de idiomas que se adaptan a eso. Una vez tú tienes una entrevista, por ejemplo, y quieres agregar subtítulos, ya no los tienes que hacer de forma manual. Simplemente le das la opción que dice crear subtítulos desde audio y él automáticamente te los va a crear, va a detectar el idioma y te los va a crear. Tú lo único que necesitas hacer es de pronto organizarlos un poquito, darle como una selección de cuántos caracteres quieres por frase y ya, pero esto nos ahorra una cantidad de trabajo inimaginable cuando tenemos entrevistas largas o tenemos muchas entrevistas en un video. Así que si lo necesitan, de pronto los que trabajan mucho para redes sociales, que ya hoy en día es súper común utilizar subtítulos en todos los videos, así que piénsenlo si puede ser una buena alternativa para su flujo de trabajo y que lo tengan ahí en la baraja. Bueno, vamos por la tercera categoría, que sería color. No me voy a detener mucho aquí en la versión estándar en el tema de color, porque digamos que el potencial está en la versión estudio, pero les adelanto que en la versión estándar pueden hacer tranquilamente todo un proceso de color sin necesidad quizás de ir a una versión estudio, a no ser que necesiten herramientas muy avanzadas para sus procesos. No me voy a detener mucho acá. Ahora bien, si vamos a hacer color de una manera más avanzada con herramientas que nos permiten hacer cosas más precisas o más rápidas o más definidas, vamos a necesitar la versión estudio. La versión estudio, por ejemplo, tiene soporte para HDR, como lo vamos a ver acá. Tenemos las ruedas de color HDR que solamente están disponibles en la versión estudio. Esto nos da procesos, digamos, un poco más precisos cuando tenemos material HDR. Quizás muchos van a decir, pero yo no trabajo con HDR, listo, perfecto. No es necesario, pero es importante tenerlo presente si en algún momento les sale un proyecto donde tengan que hacer color a archivos HDR directamente. Otra de las funciones que son muy brutales es el tema del retoque facial, se llama así en español, creo que es prácticamente él nos hace un análisis del rostro que tenemos ahí en pantalla, y con ese análisis ya podemos hacer un retoque prácticamente como si fuera foto, pero en video. Podemos hacer retoque de lo que serían las ojeras, nariz, pómulos, ojos, brillo de los ojos, darle color directamente a la piel. La verdad es que es una herramienta muy brutal. Con la versión estándar podríamos llegar a hacer algo similar, pero nos llevaría mucho trabajo, habría que hacer muchas máscaras, muchas Power Windows, hacer muchos nodos y pues nos va a llevar mucho más tiempo. Con
con esta alternativa que tenemos en la versión estudio, pues el proceso es más rápido, es más automatizado y pues tiene resultados muy geniales. Así que es una buena alternativa por si muchos ahí trabajan de pronto, no sé, en moda, con modelos, y esa alternativa funciona bastante bien. Otro de los efectos que quizás nos ha parecido, no sé, de lo más genial que ha salido últimamente en DaVinci Resolve es el efecto Relight, que es la forma en que se ilumina una escena de manera artificial a través del motor neuronal que tiene el software. Es una herramienta que uno dice, o sea, es como magia ver la forma en que funciona esto, es muy orgánica la luz que da, y lo podemos combinar con otros efectos para que nos dé mucho más, para que nos dé resultados diferentes en nuestro proceso de color. La otra opción que tenemos es el Magic Mask, que precisamente podemos mezclar con otras alternativas, que sería en este caso, por ejemplo, mezclarlo, no sé, con un Relight para poder hacer una separación y que el Relight nos dé la iluminación del fondo, separar ese fondo de ese sujeto. Con el Magic Mask lo podemos hacer porque nos permite hacer unas siluetas, como una especie de rotoscopia, por decirlo de cierta forma. Funciona muy bien la mayoría de veces, ocupa muchos recursos también y nos puede ayudar mucho para hacer procesos de color, para hacer separaciones de color, para hacer colores específicos de elementos específicos. Entonces es una herramienta que solamente está disponible en la versión estudio. Por si de pronto les interesa, ya saben, les tocaría adquirir esta versión según los procesos que ustedes hagan de color, porque todo va a ir en función del proceso que uno tenga en el color. Otra herramienta que está también bastante potente son el Depth Map, que no sé cómo se dirá en español, o los mapas de profundidad, creo que sería algo así. Es algo similar a lo que es el Magic Mask, pero nos va a separar, hace una separación como por capas, dependiendo de la profundidad de campo del mismo clip que tengamos en el proyecto. Y también nos va a ayudar precisamente para eso, para poder hacer color, para poder combinarlo con un efecto Relight, para poder hacer una separación de fondos, para hacer una especie de rotoscopia también. La verdad es que es un efecto bastante interesante y nos puede servir mucho según la creatividad que tengamos en el momento de hacer color. Otras herramientas que tenemos, pues que ya son, digamos, un poco más avanzadas, es el tema del Dolby Vision, el HDR+, que ya son para estándares, para tipo plataformas de streaming, para ese tipo pues como de proyectos. No voy a ahondar mucho en eso porque es algo que no he utilizado hasta el momento. Y pues, pero si alguno de ustedes allá afuera ya está trabajando como con este tipo de requerimientos, este tipo de estándares, pues es importante que sepan que DaVinci versión estudio los maneja y los integra de forma pues muy profesional en su sistema. Hay una herramienta de la cual tengo dudas de si está disponible en la versión estándar o gratuita, y es el Color Warper. Se las voy a mostrar acá, que es esta, que es como una especie de telarañita y sirve mucho para hacer todo lo que es esta, también para hacer color, para hacer separación de colores, para hacer correcciones específicas. Funciona mucho, yo lo utilizo mucho cuando voy a hacer, no sé, hacer correcciones a veces sirve hasta para eliminar aberraciones cromáticas, que tenemos una selección de un color tan preciso. Con esta herramienta la podemos hacer. La verdad es una herramienta que me gusta muchísimo utilizar, me ha funcionado muy bien las veces que la he usado, pero tengo dudas de si está en la versión gratuita. Si alguno de ustedes tiene la versión estándar ahí, me lo deja en los comentarios por favor si esta opción está disponible, y bueno, pues para yo saber y no mencionarlo nunca más. Pero pues tengo la duda, así que por eso lo menciono en este video. Y por último tenemos otras dos opciones que a mí me gustan muchísimo. De hecho, si hubiera pasado primero por la versión estándar, creo que esta opción es la que me hubiera hecho a mí comprar la versión estudio, y es la reducción de ruido. Debo decir que la reducción de ruido que tiene DaVinci Resolve es una cosa fenomenal. Lo hace de una forma muy limpia, de una forma muy natural, de una forma muy profesional. Deja súper bien definida la imagen cuando elimina el ruido. No sé, me gusta muchísimo la forma en que lo hace. Ocupa un poco de recursos, así que bueno, cuando se hace es mejor aplicarlo, encontrar el punto, dejarlo desactivado y solamente hacer el proceso de color
y activarlo solamente el momento ya de exportar para que no nos vaya a poner lento el computador. Pues la verdad es la herramienta que yo diría, si yo hubiera empezado con la versión estándar, me hubiera cambiado inmediatamente a la versión de pago solo por esta herramienta. Bueno, quizás se pregunten porque acabo de mencionar que si hubiera tenido la versión estándar antes y esto no. Lo que sucede es que hace ya 4 o 5 años adquirí mi primera cámara Blackmagic y pues con esta cámara me vino la licencia de DaVinci Resolve. Nunca lo había utilizado, la verdad. Hice la instalación, empecé a hacer pruebas y fue cuestión de un mes para enamorarme del todo este software. Esto no está patrocinado por Blackmagic para nada, pero debo decir que me enamoré completamente del software, de sus opciones, de la facilidad de uso, de la pestaña de color. Quedé totalmente fascinado, entonces nunca más volví a mi software anterior y fue con el tiempo que descubrí todas estas cosas que tenía que me parecían normales. Luego con el tiempo me di cuenta con otros colegas que tenían la versión gratuita que no tenían las cosas que yo sí tenía. Entonces yo dije, uy no, menos mal de entrada tuve porque si no, no hubiera dudado y lo hubiera comprado inmediatamente. Así que esa es mi historia con DaVinci Resolve, así a grandes rasgos. Y por último tenemos la opción que sería el grano de película, que también es un grano súper orgánico, es un grano súper bonito que tiene. Yo lo utilizo muchísimo en mis producciones y me gusta mucho la forma en que lo aplica, se ve muy natural, se le nota ese granito así de película, de esa textura, entonces me gusta mucho. La versión estándar no está. Por último vamos a entrar en la categoría de sonido o de audio. Tampoco me voy a detener mucho acá porque debo decir que no utilizo mucho la pestaña de Fairlight o la pestaña de audio en DaVinci. No porque no la necesite, sino porque pues no soy un profesional del sonido, entonces utilizo lo necesario, lo básico cuando estoy haciendo algunas mezclas de audio para mis proyectos y ya. Pero debo decir que con la versión estándar, según he escuchado de colegas, se puede hacer todo lo necesario con sonido sin ningún tipo de problemas. La única diferencia es que en las últimas versiones de DaVinci Resolve Studio ingresaron dos alternativas muy interesantes que también lo ponen uno a pensar a la hora de tener la versión estándar o la versión estudio. Y estas alternativas o estas opciones que digamos pusieron o metieron en la versión estudio son la separación de voz, que es a través del motor neuronal y lo que nos hace es una limpieza total del sonido, eliminándonos todo el ruido externo que tengamos. Podemos haber grabado en exterior, con carros, con ruido, con lo que sea, y al darle esta alternativa, él nos limpia el sonido y nos deja la voz lo más limpia posible y sin ese efecto así robot que nos dan algunas otras aplicaciones por ahí externas. Y pues es una alternativa que funciona mucho al momento de cuando tenemos, no sé, por ejemplo los que trabajan en bodas, a veces en lugares donde hay ventiladores prendidos y se escucha el ruido del ventilador y alguien está hablando, o cuando tenemos una interferencia en el micrófono, nos limpia totalmente esa interferencia. La verdad, sirve mucho de alternativa tenerla, salva muchos momentos. Lo ideal siempre es poder tener el sonido lo mejor posible desde el origen, pero a veces pasan cosas que se nos salen de control y tenemos estas herramientas afortunadamente que nos ayudan a resolver esos problemas. Y la otra alternativa es ¿cómo se llama? Es como un nivelador de diálogos, por decirlo así, y lo que nos hace es como nivelarnos todos los picos del audio de la forma más equilibrada posible para que tengamos una salida más limpia de sonido. Eso es prácticamente lo que yo he sentido de diferencias de sonido entre la versión estándar y la versión estudio, así que no me voy a detener mucho en estas dos alternativas. Bueno, después de haber escuchado toda esta cantidad de información acerca de la versión estándar, de la versión estudio, de qué tiene uno, qué tiene el otro, todo esto, pues me imagino yo que la pregunta que se están haciendo, bueno, y entonces, ¿cuál de las dos alternativas me conviene? ¿Yo qué te puedo decir? Si tú ya estás trabajando de una forma profesional, que estás generando ingresos con tus proyectos, tienes un equipo relativamente bueno, estamos hablando de equipo que ya grabe 10 bits, que generas archivos H264, H265 para tus clientes, que de pronto utilizas un poco de herramientas de color, digamos, término medio avanzado, y sigues trabajando con la versión estándar o tienes algún otro software y estás pensando en cambiarte a la versión estudio, mi recomendación es que
inmediatamente hagas el cambio a la versión estudio. La verdad es que vale muchísimo la pena. Al comprar esta licencia nos da el derecho a usarla en 2 computadores al mismo tiempo, así que puedes compartirla con alguien de tu equipo de trabajo o tenerla tú en 2 computadores al mismo tiempo, quizás un portátil y un equipo de casa, y en el portátil puedes seguir haciendo tus trabajos mientras vas de viaje o qué sé yo. Creo yo que sería una buena alternativa si estás en esa posición. Si quizás estás empezando, estás explorando, tienes algunos trabajos hechos con celulares o con cámaras, pero pues estás empezando tu proceso como audiovisual, haces muy pocas cosas de pago y pues quizás de pronto no te vale todavía la pena, no hay ningún problema, descárgate la versión gratuita, de verdad que vas a ver que es una versión y es un software muy potente que funciona muy bien. Quizás va a pasar lo mismo, al no tener ese tipo de aceleración por tarjeta gráfica lo vas a sentir lento en algunos momentos y te pueda de pronto dar esa cuestión de decir, no, el software no me sirve mucho esto, pero hay que entender que al ser una versión gratuita tiene unas limitaciones de recursos. Si tienes también de pronto la forma económica, pues que $300 no es que sea poca plata, tampoco es un montón de dinero, pero si nos ponemos a pensar a futuro, es una inversión que es única y ya quedamos con el software para toda la vida. Lo bueno es que él se nos actualiza cada versión que sale, entonces siempre lo tenemos actualizado. ¿Cuál es mi recomendación? Dependiendo del punto en que estés, eliges una u otra versión. Pero mi recomendación es, si tienes la opción, vete directamente por la versión estudio. La verdad es que vale muchísimo la pena, no te vas a arrepentir. Es un software que rara vez falla, rara vez se cierra. Ingresa a la página de Blackmagic para que veas un poco los recursos que necesitas, para que estés alineado como con esa necesidad. Y nada, que lo puedan disfrutar y le puedan sacar todo el provecho posible a esto. Y ya saben, sigan acá visitando este canal para que aprendan bastantes cosas acerca de cómo sacar el provecho también a su DaVinci y cómo hacer procesos a través de este software. Así que bueno gente, muchísimas gracias por ver este video. Vamos a seguir subiendo contenido ya más seguido, ya tengo una serie de videos pensados. De hecho, la próxima serie que voy a hacer van a ser creo que unos 3 videos aproximadamente, 3-4, donde les voy a mostrar un poco de todo un proceso de edición de una boda. Yo sé que muchos allá afuera trabajan en bodas. Les voy a mostrar cómo es todo mi proceso de edición de una boda en DaVinci Resolve, qué es lo que hago desde el momento en que tengo el material hasta la ingesta y hasta la búsqueda de la música, en fin. Pero como es un proceso tan largo, pues tengo más de 30 horas de material, me toca resumirlo bastante y creo que me va a salir una serie de 3-4 videos, así que espero verlos ahí. Con todas las preguntas que tengan, que les sirva muchísimo esa serie que voy a hacer y asimismo les sirva muchísimo este video que acabo de hacer para ustedes. Así que bueno, tomen la mejor decisión y disfruten este 2024 con su nuevo DaVinci Resolve.